Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este día el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó lo que será la etapa de la Tour de France aquí en la capital del país. La Ciudad de México se vestirá de gala al recibir por segunda ocasión la etapa Baile Tour de France 2017, una competencia de ciclismo urbano que se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y algunas avenidas principales de la ciudad. Estará encabezada por el medallista olímpico y 4 veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, quien fungirá como embajador. Hasta el momento serán 3,000 participantes, el 40% de estos participantes serán de la rama femenil, 60% de la varonil. Recordar que son dos distancias, 75 kilómetros y 135 kilómetros, teniendo parte este evento el día 23 y 24 de septiembre próximo. Con Froome a la cabeza, se efectuará por segunda ocasión seguida esta competencia en la capital mexicana, recorriendo un circuito inspirado en la ruta ciclista de las Olimpiadas de México 68. Este evento deportivo se realiza en conjunto con la Embajada Francesa en México, que busca difundir la cultura del país galo. Para la Embajada de Francia, esta etapa del Tour de France nos permite compartir no solo la pasión por el ciclismo, sino también reforzar la invitación a que cada americana y americano conozcan un evento que existe desde hace más de un siglo y que nos ha permitido dar a conocer los paisajes y cultura de nuestro país. En esta etapa, Ciudad de México Baile Tour de France, participarán atletas de alto rendimiento y ciclistas amateurs como una estrategia de actividad física y recreación. En el marco del evento se podrá visitar el Museo del Tour de Francia para conocer más a fondo una de las vueltas más importantes del ciclismo. También habrá un toque cultural con la suma de talento de 50 artistas mexicanos que plasmarán su obra en bicicletas, una de ellas de arte huichol. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. Y este fin de semana arranca la temporada 2017 de fútbol americano de la UNEFA y los Pumas CU, que siempre son protagonistas y animadores precisamente de este certamen, ya se tomaron la foto oficial. Con la foto oficial en su casa, el Estadio Olímpico, los Pumas CU se declararon listos para arrancar la temporada 2017 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. El equipo universitario, que debutará el próximo sábado 2 de septiembre cuando visiten a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, está conformado para esta temporada por arrancar por un roster de 66 jugadores, entre ellos 17 novatos, arropados por 15 veteranos, 10 de quinto y 5 de sexto año. El primer partido del equipo auriazul en el Estadio Olímpico Universitario será frente a Pumas Zacatlán el sábado 9 de septiembre a las 12 horas, duelo que formará parte de los festejos en el marco de las celebraciones del 90 aniversario del fútbol americano en la UNAM. 21 Noticias. Y este miércoles llega a su fin una semana más de Copa MX. Vamos a ver con qué partidos. A las 7 de la noche, Mineros de Zacatecas frente a Monarcas Morelia, Alebrijes frente a León a las 7 de la noche. También a la misma hora, Atlas frente al América allá en el Jalisco. Buen partido a las 8:30 en Toluca, los Diablos Rojos frente a los Leones Negros. Y cierran la actividad de la semana en punto de las 9 de la noche aquí en la capital del país, seguramente con lluvia. El Cruz Azul frente a los Tigres. Buen partido, buena prueba para los dirigidos por el español Paco Gémez. Y mira, Alejandro, ya para despedirme te voy a mostrar, aprovechando que todo el mundo se burló de este circo que se montaron Mayweather y McGregor el fin de semana, pues Michael Phelps, el máximo nadador en toda la historia, o sea, el mejor nadador en toda la historia, el máximo ganador de medallas en Juegos Olímpicos, aprovechó y subió esto hoy a sus redes sociales, ¿no? Invitando a McGregor a hacer este reto. Precisamente Phelps frente a McGregor, pero en la alberca. Ahí está, así se burla un poco Michael Phelps de McGregor, de todo este circo que se montaron el fin de semana el irlandés campeón de artes marciales mixtas y el boxeador estadounidense Floyd Mayweather. Pero te digo una cosa, si ponen los verdes en la mesa, te aseguro que lo piensan. Se lo avientan, claro. Y si el otro también acuérdate que ya compitió contra un tiburón, ¿no te acuerdas? Claro. También, ¿no? Bueno, es la información deportiva, Ale. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Vámonos.